Se extrañará usted, iniciamos unos minutitos antes, queremos dar unos anuncios bien importantes antes de ir a la palabra del Señor. Quiero decirles que estamos para iniciar la reapertura de este lugar ya muy pronto. Estamos muy entusiasmados, estamos a 2 semanas de iniciar, gloria al Señor, ya nuestros cultos en vivo acá, ¿verdad? Vamos a estar ya reuniéndonos. Tenemos la reapertura para el día domingo 28. De hoy en 2 semanas estamos reiniciando nuestras reuniones ya todos juntos en este lugar, y como lo hemos estado anunciando, qué mejor momento, hermanos, pues estamos para celebrar 6 años de ser iglesia, ¿verdad? Quizás algunos pensarán, ¿verdad?, no tan apropiado por la situación, las medidas que se están tomando en la reapertura de iglesias, pero bien, como siempre lo hemos estado declarando y diciendo, la generación 2020 somos una generación muy especial al respecto con esta situación de la pandemia, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que contar, así que vamos a celebrar el domingo 28 nuestro 6º aniversario. No puede dejar de venir, ¿verdad? Los que somos parte de la familia del Señor en este lugar, les invito a estar aquí en casa, ¿verdad? Va a ser un buen momento para vernos, para saludarnos, y quiero también decirles que se está trabajando fuertemente en la preparación de este lugar, ¿verdad? Se le está dando una limpieza exhaustiva a todas las sillas, se ha contratado también una compañía para venir a hacer una limpieza especial ya en la próxima semana, así que estamos preparándonos en todo el protocolo que el Departamento de Salud nos ha recomendado. Así que les invito, hermanos, a que no se pierdan estar con nosotros. Invite a alguien. Si usted había dejado de congregarse o no tiene una iglesia, claro, usted no pertenece a ninguna congregación y había dejado de congregarse y anhela tener una familia, una casa espiritual donde congregarse, donde recibir palabra, yo lo invito al domingo 28 a las 9 de la mañana. Vamos a estar iniciando, nuestros cultos van a estar teniendo en esta primera etapa, ¿verdad?, de 3 meses. Nosotros estamos trabajando para los próximos 6 meses, estaremos trabajando en 2 etapas. Los primeros 3 meses, ¿verdad?, estaremos teniendo nuestras reuniones con duración de 1:30 minutos como máximo, así que les invito para estar en este lugar. Amén, gloria al Señor. Estos son los anuncios. También a los hermanos de la iglesia local quiero invitarles para el viernes, este viernes 20 de junio, vamos a estar teniendo nuevamente una reunión de carácter congregacional a través de Zoom, una reunión virtual. Yo voy a estar mandándoles el número de identificación de la reunión por texto a todos ustedes para que nos reunamos, y vamos a estar hablando cosas importantes sobre el día de reapertura, sobre el plan de acción que tenemos para nuestras reuniones. También tenemos una reunión importante para tocar el tema de lo que va a ser los grupos familiares en la primera etapa. Así que si usted quiere ser parte del movimiento de grupos familiares y de lo que vamos a estar implementando, les invito a
conectarse el día viernes 20 a las 7 en punto. Amén. Así que esos son los anuncios, ¿verdad? Queremos agradecer a todas las familias que son parte de Manantial de Amor también por sus ofrendas, sus diezmos, su colaboración para el ministerio. Gracias, hermanos. Dios les bendiga abundantemente y les multiplique, y le damos gracias a Dios porque a pesar de que ya cumplimos 3 meses sin reunirnos, gracias a Dios hemos podido cumplir con los compromisos señalados, y gracias a Dios podemos declarar bendición y declarar que Dios ha sido nuestra provisión. Amén. Así que vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Yo estoy compartiendo un tema que iniciamos la semana pasada. Estamos hablando de separación. Y hoy vamos a titular esta mañana el tema: separación te conduce a cambios. Hoy voy a estar hablando no solamente de separación, sino también los cambios que se producen cuando nos determinamos someternos a la soberanía de Dios en lo que Él ha asignado para nuestras vidas. Y para ello vamos a versículos del 1 al 9. Este cuadro, que es exactamente la separación de 2 grandes hombres, el gran profeta Elías, conocido como el profeta de fuego, el máximo representante del ministerio profético. Aquel hombre que no conoció muerte porque Dios quiso, así dice el versículo 1, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Y estos 2 hombres, tanto Elías como Eliseo, experimentan una separación. Para uno marca el inicio de esa eternidad en el Señor, y todos conocemos que Elías, por más que los profetas buscaron el cuerpo, Eliseo se los dijo: no lo busquen, van a perder el tiempo, y así sucedió. El pasaje lo narra el 2º capítulo. Si usted tiene ya su Biblia lista, me imagino, si usted está ya conectado con la palabra del Señor en este domingo, día de congregarnos todavía virtualmente, pero estamos emocionados porque ya en 2 semanitas estamos acá todos juntos a las 9 de la mañana. Pero invito a que tenga ahí su Biblia. Si quiere tomar notas, de igual manera puede hacerlo, porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. El pasaje narra esta historia desde el versículo 1 al 18, pero yo me voy a limitar a leer únicamente los primeros versículos. Voy a leer del 1 al 7, versículos del 1 al 7, y después vamos a seguir enfocándonos en algún otro versículo del mismo pasaje. Y leo la palabra siempre como lo hacemos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahí nos menciona el primer lugar. Venían de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, aquí viene la primera propuesta: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues juntos a Betel. Sabiendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron:
¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, dice la palabra del Señor, y se acercaron a Eliseo nuevamente. Los hijos de los profetas, ahora era otro grupo de profetas que estaban en Jericó, y le dijeron la misma expresión, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le dijo una vez más, te ruego, por tercera vez, Elías le pide a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron nuevamente 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su mano, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron. Y aquí también sucede una separación. Las aguas del Jordán se separan nuevamente en un segundo registro de separación de las aguas del Jordán, porque anteriormente se separaron muchos años atrás, cuando Israel entró comandado por Josué a poseer la tierra prometida. Y ahora el Jordán se abre para estos dos profetas, para Elías y Eliseo, y pasaron ambos, dice, por lo seco. Cuando habían pasado, Elías, que me imagino veía que no se podía separar y no podía convencer a Eliseo a quedarse, le dijo, pide lo que quieras. Mire qué palabra, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, mire qué petición, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Voy a invitarle a inclinar su rostro y le damos gracias a Dios por estar en su casa. Gracias, Señor, esta mañana. Verdaderamente, Señor, es un gozo estar en tu casa. Verdaderamente es un gozo, una alegría poder leer tu palabra, poder sustentarnos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene vida, porque tu palabra produce cambios, porque tu Espíritu Santo, cuando la leemos, la hace viva. Y como dice tu palabra en el libro de Hebreos, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y penetra aún hasta los mismos tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque esa es tu palabra. Y tu palabra, Señor, que estaré presentando esta mañana a tu iglesia, Señor, producirá esa vida y esos cambios por los cuales tú la has enviado.
Señor, en esta mañana yo te ruego, Señor, por cada vida, por cada corazón que está ya, Señor, conectado a la palabra, Señor, en esta reunión. Gracias porque por medio de la tecnología y las redes sociales podemos llegar, Señor, a muchos hogares, a muchos lugares, Señor. Gracias por mis hermanas que están en Washington, en Texas, por aquellas personas que, Señor, en El Salvador o en cualquier parte, Señor, del mundo, se conectan a tu iglesia. Gracias por sus vidas. Gracias por la iglesia local. Gracias por cada hermano. Señor, bendice sus vidas. Conforta corazones. Oramos por los que están en los hospitales. Señor, seguimos intercediendo por nuestro hermano Eliseo. Señor, pon tu mano de poder. Oramos, Señor, por aquellos que están, Señor, en los hospitales, en las cárceles, en las fronteras. Por aquellos que están, Señor, en un albergue que lo perdieron todo a causa de las tormentas, Señor, a causa de circunstancias que da la vida. Aquellos que viven en las calles, en nuestra ciudad. Señor, aquellos que han caído cautivos de una adicción. Pon tu mano de poder sobre esas vidas. Oramos, Señor, por un mundo en crisis, por un mundo, Señor, que está siempre, cada día enfrentando nuevos desafíos, por las situaciones que se están dando alrededor del mundo, Señor. Te pedimos por los gobernantes, Señor, por los presidentes. Te pedimos, Señor, que en medio de la confusión y del caos, tu luz admirable pueda resplandecer y tu iglesia pueda seguir jugando un rol esencial, pregonando tu palabra, anunciando, Señor, tus maravillas, anunciando, Señor, las buenas nuevas de salvación, porque en ti hay esperanza, porque en ti hay salvación, porque en ti, Jesús, hay perdón de pecados. Obra poderosamente en cada vida y en cada corazón. Fluye a través de tu Espíritu Santo en esta mañana. Señor, yo solo soy un instrumento en tus manos, que me dispongo a presentar tu palabra que tú me has dado para compartir en esta mañana. Gracias, Señor, porque a veces no entendemos estos procesos y estas transiciones, Señor, que traen cambios que son de bienestar para nuestras vidas. Porque tú, que ya viviste la eternidad y ya viviste el día de mañana, tú conoces con precisión lo que nos espera en las próximas horas, Señor. Y gracias, Señor, porque tú tienes preparado lo mejor para nosotros. Porque al tenerte a ti, Señor, lo tenemos todo. Y aunque el mundo se caiga en pedazos, y aunque quizás, Señor, lo que venga para nuestro mundo, Señor, cada vez se vuelve más crítico, para tu iglesia tú tienes preparado tiempos mejores. Y nos vas a llevar a otros niveles donde quizás nunca habíamos pensado estar. Pero te damos gracias, Señor. Oro por cada congregación, por cada pastor, que en medio de todos estos cambios y nuestra nueva realidad y todo el sinnúmero de medidas y protocolos para poder reabrir nuestros santuarios, tú puedas guiarnos
y puedas bendecir a cada uno de tus hijos, de tus siervos, para poder, Señor, acondicionar la agenda, los programas, los ministerios, los diferentes servicios, y nos dé sabiduría, Señor, para adaptarnos a nuestra nueva realidad, y podamos ver tu mano poderosa, y podamos seguir viendo milagros, y podamos seguir, Señor, viendo tu poder moverse, Señor, en medio de nosotros. Síguete glorificando como tú lo sabes hacer, Señor. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor, en esta hermosa hora. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos das. Hoy vamos a hablar de cambios. Y los cambios suceden, hermanos, en estos procesos de lo que hemos venido hablando, que Dios permite que sucedan. Estuvimos hablando de esa separación, de ese desprendimiento, de esos momentos cuando Dios tiene que apartarnos de alguien, nos tiene que apartar de algo, nos tiene que alejar de una situación, o nos tiene que separar en algún momento de alguien a quien tanto estamos acostumbrados. Y Eliseo, hermanos, nos regala un precioso cuadro desde su llamada. Muy interesante cuando usted lee ahí en el capítulo 19. Le invité a tener una Biblia a su mano para poder ir a la Escritura, pero allí en el libro de Primera de Reyes, voy a ir hacia atrás porque quiero introducirme en esta mañana pensando en el llamamiento de este hombre, quien toma el lugar del máximo representante de los profetas para el pueblo de Israel. Toma el lugar nada más y nada menos que del gran profeta Elías. Aquel hombre que en un momento desafió a los falsos profetas de Baal y oró al Dios del cielo, y fuego cayó del cielo y consumió el holocausto. Le conocían como el profeta de fuego. Aquel hombre, gloria al Señor, que se movía poderosamente en el reinado del norte, y que en un momento declaró por su palabra que no iba a haber lluvia, y no hubo lluvia por 3 años y medio. Por 42 meses no hubo lluvia sobre Israel. Y cuando Dios lo instruye, de igual manera, por su misma palabra, cuando dice que va a haber lluvia, hay lluvia. Este era Elías. Pero Elías, que era un hombre fuera de serie, yo lo llamo un protagonista del reino, fuera de este mundo, de los cuales dice Hebreos, este mundo no era merecedor de ellos. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 32, ahí en el capítulo de los héroes de la fe, dice, de los hombres de los cuales este mundo no era merecedor. Esa calidad de hombre era Elías. Y a Elías se le instruye que busque un sucesor, porque iban a haber cambios en la dirección del ministerio profético en el reinado del norte en Israel. El Señor le instruye, búscate un sucesor. Y cuando encontramos ahí en el versículo 19 de Primera de Reyes, dice, partiendo de allí, halló a Eliseo. Aquí aparece por primera vez el nombre de Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Imagínense, 12 yuntas. O sea, una especial manera de arar la tierra. Y me llama la atención, y aquí aprendemos
un principio muy poderoso que siempre me ha gustado enseñar. Cuando Dios va a llamar a alguien, oiga esto, y esto es para su vida. Dios va a llamar siempre gente que está ocupada. Dios llama a gente que está activa. Dios llama a gente que está involucrada. Dios llama a gente que está sirviendo. Siempre yo encuentro que el llamado sucede en medio de la actividad. David estaba pastoreando ovejas. Gedeón estaba escondiendo el trigo de aquellos que venían a robarle el trigo a su familia. Estaba escondido en un lagar, pero estaba haciendo algo. Los apóstoles, cuando fueron llamados, estaban limpiando redes, estaban haciendo algo, estaban ocupados, porque Dios siempre va a llamar gente ocupada. Y aquí encontró a Eliseo, que estaba arando con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él. Mire qué llamado más peculiar, único, muy peculiar el cuadro. Allá van aquellas 12 yuntas de buey arando, y Eliseo iba a cargo de la última, y de repente aparece un extraño. De repente aparece el profeta del momento, el gran Elías, en el lugar donde aquel hombre está arando, y aparece un cuadro, porque cada vez que hablamos de llamamiento y hablamos de ministerio, también viene a nuestra mente la palabra el manto. El manto era una figura de cobertura. El manto era un símbolo profético que usaban aquellos hombres. Y el siervo Elías, dice el versículo, si usted lee conmigo, 19, y echó sobre él su manto. O sea, se quita su manto y se lo tira a Eliseo, y echó sobre él su manto. Fue todo lo que hizo. Es un acto profético que Eliseo lo entendió. Y mire lo que sucede en el verso 20. Entonces, dejando él, y aquí sucede la separación en el llamamiento, porque cuando tú quieres cambios, porque cuando tú entiendes el llamado de Dios, vas a estar dispuesto, oiga esto, vas a estar o vamos a estar dispuestos a dejar cualquier cosa, por muy significativa que sea, por muy valiosa que sea, vamos a dejarlo con tal de atender el llamado de Dios. Y mire lo que hace, es sorprendente. No le dijo, Eliseo, vente porque hay un llamado para ti. No le derramó aceite, que era otra práctica, sobre su cabeza. Simplemente le tiró el manto sobre su hombro. E inmediatamente, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Vino apresurado porque él sabía que algo grande venía para su vida. Él sabía que los cambios estaban a la vuelta de la esquina. Él sabía que el cambio para su vida se avecinaba. Pero aquí vemos al principio, desde el principio de su llamado, una determinación y una entrega y una decisión de dejarlo todo. Porque cuando viene en pos de Elías, le dice, te ruego que me dejes besar a mi padre. ¡Wow! ¡Qué cuadro! Te ruego, le dice a Elías, que me dejes al menos ir a besar a papá.
Por cierto, el próximo domingo celebramos el Día del Padre y vamos a estar compartiendo una palabra para esa ocasión. Y le dice, déjame ir a besar a papá y a mi madre y luego te seguiré. Eliseo entendió que el haberle tirado su manto sobre su hombro representaba un llamado, representaba transición, representaba cambios. Ahora le dice, y él le dijo, ve, vuelve, y le pregunta, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes, y aunque acá la escritura no me da el detalle, pero me imagino cuando dice un par de bueyes, fue y tomó su misma yunta con la que araba, porque dice que el mismo arado de los bueyes sirvió de madera para cocer la carne y le dio al pueblo para que comiese, y después se levantó y fue tras Elías, y el verso 21 concluye diciendo, y le servía, porque este es el cuadro perfecto de un servidor, de un hombre y una mujer de Dios que quieren servir con excelencia a nuestro Dios. De esa gente que pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer en estas semanas que se aproxima la reapertura del templo? ¿Dónde vamos a limpiar? ¿Dónde vamos a servir para recibir a los invitados? Eso es lo que está Dios buscando. Pero muchos no lo hemos entendido, aunque ya no me diga amén. Pero ahí vemos en 3 versículos, 19, 20 y 21, el cuadro más perfecto de un hombre comprometido con su llamado, comprometido con su servicio al Dios de Israel. Porque vea, él dijo, yo ya no voy a necesitar de esa yunta de bueyes. Y va y mata al par de bueyes. El arado ya no lo iba a necesitar. Y el mismo arado le sirve para cocinar aquellos 2 animales que mató. Y hace una fiesta con su familia porque le dio de comer al pueblo. Y no se quería ir sin antes despedirse de papá y mamá. Pero él entendió que iba a haber una separación y un desprendimiento de su familia, de su trabajo, de su comodidad. Porque eso es lo que sucede cuando verdaderamente queremos ver la mano poderosa en nuestras vidas. Queremos que Dios nos use. Queremos ser hombres y mujeres que Dios use poderosamente en estos tiempos tan difíciles. Pero muchas veces no queremos hacer nada y nos quedamos ahí cómodos. Algunos están muy cómodos. Algunos añoran que se abran los templos. Otros quisieran seguir todavía recibiendo la palabra desde casa, ¿verdad? Pero quieren ser usados, pero quieren ministerio. Hoy me voy a meter en tremendos problemas yo con algunos de ustedes. Porque, ¿sabes algo? Cuando ya nos metemos, regresando al segundo libro de Reyes, ya en el capítulo 2, ahora nos metemos al cuadro de transición, porque separación te conduce a cambios. Y Eliseo sabía
que él había sido escogido como el hombre que iba a ser el sucesor del gran profeta Elías. Eliseo lo conocía. Y el texto nos comienza a decir que cuando Dios quiso alzar a Elías en un torbellino, también un cuadro muy único. Si tú vas al versículo 11, que es el versículo favorito mío acá en el pasaje, dice que aconteció que cuando yendo ellos y hablando, todavía iban platicando entre ellos, no sé qué platicaba Elías y Eliseo. Me imagino que Elías le iba dando instrucciones a su discípulo. De seguro le iba hablando de los desafíos que habían contra el reinado corrupto que había en esos tiempos, porque el reinado estaba todavía bajo el imperio de Acán, que en realidad no era Acán el que gobernaba, sino Jezabel, la perversa Jezabel, estaba reinando y gobernando el reino del norte, y había mucha idolatría, había mucha perversidad, había mucha inmoralidad, había mucha desobediencia, había mucha anarquía, habían tantas cosas malas en el reinado de Israel. Pero yo quiero decirte, también habían escuelas de profetas, porque en Betel había un grupo de profetas que se acercó a estos dos para darle una palabra a Eliseo. En Jericó había otra escuela de profetas. En Gilgal había otra escuela de profetas. Y me dirá, ¿de dónde deduce usted esto, pastor, que habían escuelas para profetas? Váyase conmigo al capítulo 5 de este mismo libro de Segunda de Reyes. Capítulo 6, perdón, no es el capítulo 5, es el relato de Naamán el sirio. Y un tremendo milagro que recibe ese hombre en voz, en una palabra profética, ahora del gran profeta Eliseo, sucesor de Elías. Pero veamos en el capítulo 5, en el capítulo 6, otro milagro en manos de Eliseo, cuando aquel hijo de los profetas había extraviado un hacha prestada en un río donde cortaban madera. ¿Pero por qué cortaban madera? Mira lo que dice el texto. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. ¿Por qué cree que habitaban con Eliseo ese grupo de profetas? ¿Y por qué acá, cuando en el capítulo 2 leemos que un grupo como de 50 se pararon cerca del Jordán para ver el momento en que ambos cruzaron en seco? ¿O por qué allá en Betel le decían a Eliseo: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor? Porque de seguro la profecía se había soltado en toda esa región, que de un momento a otro el gran profeta Elías iba a ser quitado de parte de Dios sobre esta tierra. Qué interesante, qué interesante. De hecho, el alzar a Elías en un torbellino y con carros de fuego, mira, esto parece de película, carros de fuego, con caballos de fuego. ¿Había visto usted alguna vez carros de fuego y caballos de fuego? Que apartó a los dos
Y Elías subió al cielo en un torbellino. La Biblia habla como en un tornado, un torbellino, sí. Pero en ese torbellino que muchos han querido crear la imagen y el cuadro, poder ver usted carros de fuego y gente de a caballo, como lo dice en el siguiente versículo Eliseo. Carros de fuego, caballos de fuego, girando en forma de torbellino, y de momento toman a Elías, y Eliseo se queda gritándoles y empieza a gritar: Padre mío, carro de Israel. Mire la revelación, cómo le llama Eliseo a esa visión, a eso que él está presenciando, el arrebatamiento, como una figura de lo que puede ser el rapto de la iglesia. Y como aquel hombre es llevado al cielo, y ya hemos hablado de este tema, yo no voy a hablar más al respecto, pero dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, dice, los rompió. Y aquí hay otra ruptura en dos partes. Sintió dolor. Y parte de la práctica, cuando hay dolor, cuando hay silicio, cuando estás quebrantado, era romper sus vestimentas. Y Eliseo hace esto: rompen 2 piezas sus vestiduras, porque él sintió dolor. Y recuérdense el trato que habían hecho estos 2 hombres. Elías le había dicho: pide lo que tú quieras. Verso 9. Pide lo que quieras que yo pueda hacer por ti, como diciéndole: bueno, Eliseo, ya que no te quisiste quedar en ninguno de los 3 lugares donde te recomendé que te quedaras, y ahorita vamos a hablar de eso, porque hay muchos que se han quedado en su Gilgal, porque hay muchos que no quieren cambios, a pesar de los momentos críticos que la vida a veces nos da. Hay gente, oiga, que es obstinada y no quieren cambios, quieren estar ahí muy cómodos, esperando el llamado de Dios, fíjense, en un sofá. No quieren ir a la escuela porque tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a poner palabra en su boca, y ellos solamente van a abrir la Escritura y van a hablar. Ya me metí en problemas. Y no creen en las escuelas teológicas, en el instituto bíblico, en estudiar la palabra, en prepararse, porque el Espíritu Santo se los va a dar todo. Sin embargo, aquellos 12 que formó el Señor, incluyendo Judas, pasaron por una escuela de 3 años con el maestro de maestros. Imagínense qué experiencia tuvieron los primeros 12 apóstoles. Qué experiencia tuvieron esos hombres de no solamente en la teoría, en un salón de clases, porque los salones de clases eran dentro de las sinagogas, en el monte de los olivos, en el huerto del Getsemaní. Esos eran los salones de clase. En las laderas del mar de Galilea. Pero no solo habían clases en vivo con el maestro de maestros, oyéndolo hablar todo el día, palabra de vida eterna, sino que también su maestro los movía a la acción, a la práctica. Y lo veían hacer milagros. Lo veían darle vista a los ciegos.
En un momento lo vieron hacer lodo y colocarle lodo a un ciego y mandarlo al estanque de Siloé a lavarse. Y aquel hombre regresó viendo. En un momento lo vieron entrar a una casa y resucitar a una niña de 12 años. En muchas ocasiones lo vieron hacer milagros, lo vieron haciendo la multiplicación de los panes, lo vieron caminar sobre el agua. ¿Te imaginas? Y muchos todavía están en desacuerdo con prepararse. Y acá, en estos lugares, a pesar que el reinado del norte estaba en una crisis espiritual y habían muchos lugares altos. Usted se recuerda cómo Elías batalló con ese problema cuando él mismo degolló aquellos 400 falsos profetas de Baal y aquellos falsos profetas de la diosa Acera, y aquella perversa Jezabel procuraba matar al profeta Elías. Así estaba la nación volcada a la idolatría, a la brujería, a la hechicería y a tanto pecado y a tanta maldad. Pero quiero decirle, siempre cuando el pecado abundó, dice su palabra, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar que hoy vivimos no tiempos que exactamente como aquellos, pero quizás aún peores que aquellos tiempos, donde estamos mirando cosas que te dejan asustado, como la iglesia, incluso la iglesia esencial, ha perdido su identidad y han caído en alianza con cosas que no son agradables a Dios, y mucho pueblo está viviendo una doble vida, no determinados a servir a Dios aún en medio de la crisis que vivimos. Pero en medio de una situación difícil, yo le voy a decir esta mañana con mucha convicción, como un siervo de Dios: Dios tiene un remanente. Y Dios siempre va a tener hombres y mujeres que vamos a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre va a tener un remanente, gente que ama y sirve a Dios a pesar de las circunstancias, y que no vende su heredad por un plato de lentejas, y que no está acomodado en una burbuja de comodidad, no queriendo hacer nada para su Dios. Siempre va a haber gente determinada que quiere crecer, que quiere aprender, que toma un lapicero y unas notas para meterse a estudiar la palabra, que quiere buscar la presencia de Dios, que se levanta en las madrugadas a hablar con su Señor. Siempre va a haber un remanente que anhela estar en la presencia de Dios, que habla la verdad y solamente la verdad, que no hace política y que no viven hablando de política como muchos de ustedes, que hablan más de política que de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no me digas amén, pero yo quiero decirte que este cuadro, donde sucede esa separación de estos dos hombres, inició todo, y en el recorrido, que quizás usted dirá, pero ¿por qué no inició por ahí? Porque yo quería llevarte al final para que te identifiques. Quizás tú te identificas con uno de esos lugares, porque hay un recorrido, y cuando estudias cada lugar hay una connotación y hay un simbolismo y hay una lección espiritual en cada lugar. De los últimos 4 lugares que se mencionan aquí, antes de la separación de estos dos hombres de Dios,
de que Elías es llevado en ese torbellino con carros de fuego y caballos de fuego, como dice el versículo 11. Y Eliseo se queda abajo esperando el regalo, porque cuando Elías le dijo, pero dime qué quieres por último que haga por ti antes de que yo sea quitado. Y Eliseo le pide una doble porción de tu espíritu, como diciéndole, yo quiero de eso que tú tienes y lo quiero doble. Quizás no, porque algunos pueden malinterpretar como una ambición desenfrenada, hacer 2 veces mejor que él. No, no, no. Él quería de lo que ese hombre de Dios tenía. Y cuando, de hecho, muchos teólogos miran, porque hay más narrativas de más milagros que hizo Eliseo de los que hizo Elías. Pero Elías sigue siendo el máximo representante de los profetas para los israelitas. De hecho, allá en Monte Tabor, cuando Jesús va con sus discípulos allá arriba, hemos tenido la oportunidad de conocer ese lugar. Cuando están ahí arriba en Monte Tabor, el monte de la transfiguración, el Señor se transforma, hay una transfiguración, una visión gloriosa, donde las vestiduras del Señor son blancas y más blancas que la misma nieve. Y a un lado del Señor aparece Elías y al otro lado aparece Moisés. Mira el nivel que fue llevado Elías. Sin embargo, Eliseo quería una doble porción del espíritu que había en Elías. Y cuando él hace esa petición, le dice, cosa difícil has pedido, como diciéndole, bueno, tu petición es muy grande, cosa difícil has pedido, pero le da una señal, le da una respuesta muy confortante a Eliseo. Pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, le dice. Mas si no, no. Yo le diría, qué atrevido era. Si me vieres cuando yo sea quitado de ti, entonces vas a recibir lo que pediste. Pero si no vieres, no va a ser hecho. Y mientras iban hablando, sucede el milagro. Pero aquí hay cosas interesantes cuando desglosamos el recorrido antes de llegar a ver el milagro. Y no creas que un torbellino moviéndose dejó caer así el manto, ¿verdad? Como algunos piensan que Eliseo lo hizo. Como muchos quieren, ¿verdad? Quizás ahí en tu reclinable, ¿verdad? Con el control remoto te va a caer el manto. Ahí te va a hacer el llamado Dios en tu hamaca. Ya ni los números se le mira ya el control remoto de tanta televisión que miras. Y ahí crees que va a llegar el llamado. No me digas. No. El llamado sucede a gente que está activa, a gente que está ocupada, a gente que está haciendo algo para Dios. Nomás no se lo cuentes a nadie, pero el llamado sucede en medio de la acción. Los cambios suceden en medio de procesos. No creas que Eliseo se quedó así y en medio del torbellino venía el manto y lo cachó. No. El manto haber volado no sé a cuánta distancia. Porque a veces leemos así sin hacer uso de nuestra lógica. No nos metemos al cuadro bíblico
Pero me imagino que Eliseo a algún lado tuvo que correr en aquel campo abierto. Por cierto, es una área muy desértica hasta el día de hoy. Al otro lado del Jordán, lo que ahora es Jordania, y muy montañoso también. Pero en algún lugar corrió Eliseo en busca del manto, porque recuérdate que ellos cruzaron para el otro lado en seco, y ahora tenía que regresar él a su tierra, a Israel, que está al otro lado del Jordán. Y tú puedes leer el pasaje, y puedes leer lo que hace un hombre de Dios, que logra entender los cambios que se avecinan para su vida. Pero el que no quiere cambios, pues quédate, porque aquí hay 3 quédate. Que si Eliseo hubiera oído todo lo que sucedió en ese recorrido, él se hubiera quedado. Y de hecho muchos teólogos se preguntan, pero ¿por qué Gilgal? ¿Por qué Betel? ¿Y por qué Jericó? Porque en esa área estaban concentradas la mayoría de escuelas proféticas de aquellos tiempos, donde las comunidades de profetas recibían enseñanza, y el ministerio de Elías era muy conocido en esas áreas. Se asociaban entre ellos, como cuando el hijo del profeta perdió el hacha, porque estaban ampliando, porque había crecimiento, gente se estaba agregando, porque querían aprender. Pero ahora cualquiera es profeta. Pero ahora hay mucha gente que anda buscando que otro profeta le dé una profecía, pero la palabra de Dios no la lees. Porque si quieres palabra de Dios, no necesitas ir donde un profeta, aquí hay palabra de Dios. Ah, pero les encanta que alguien les diga, te declaro. Así dice el Señor. A muchos estás en línea para que la profeta les dé una palabra, el profeta les dé una palabra. Ah, pero una de mis preguntas, de hecho, quiero decir esto y lo voy a decir acá, porque estamos transmitiendo esta palabra en vivo. Una de mis señales para conocer a un verdadero profeta de Dios, primero tengo que saber a qué iglesia se congrega. Si tiene una cobertura ministerial, ¿quién es su pastor? Si tiene cobertura pastoral, ¿quién es tu líder? ¿A qué organización perteneces? Porque muchos caminan sin rumbo. Muchos caminan sin autoridad sobre ellos, sin rendirle cuentas a nadie. Porque ahora se autoproclaman apóstoles. Y todo el mundo es apóstol. Es más, ellos no quieren estar bajo cobertura, ellos quieren dar cobertura. Ya me metí en problema. Porque los pseudoapóstoles andan buscando iglesias que le abran lugar para ir a llevar una palabra apostólica, y después andan buscando que esa iglesia, porque le van a dar cobertura, ellos quieren dar cobertura apostólica. Y andan de iglesia en iglesia, pero no tienen a quién rendirle cuentas. Y muchas veces lo que están buscando, que esas iglesias a las cuales quieren darle cobertura apostólica, les dé a ellos una cobertura económica. Problemas. ¿Te das cuenta? Entonces, habían escuelas. Y Elías no quería dejar a Eliseo. De seguro la intención de Elías era buena,
porque él sabía el dolor que su discípulo iba a sentir al verlo desprenderse. Pero Eliseo quería experimentar esa separación, que aunque rasgó sus vestidos, pero él sabía que los cambios para su vida se avecinaban, y él iba a ser ahora el profeta que iba a tomar la dirección de esos grupos de profetas en esa área. Y usted sabe, cada lugar, qué tiempo me haría falta, y yo prometí terminar exactamente a las 11 esta mañana. Cada lugar es un lugar simbólico. Gilgal fue el lugar, el primer campamento que tomó Israel después de cruzar el Jordán cuando conquistaron la tierra prometida. Gilgal significa la piedra que roda. Gilgal fue el lugar donde Israel formó su campamento para realizar las mejores conquistas, para ir a conquistar Jericó, y regresaban a Gilgal. En Gilgal, que es un lugar de pacto, de renovar pactos, es el lugar donde Josué tuvo que circuncidar, renovar el pacto de la circuncisión, y circuncidó a todos los hombres que habían venido en esos 40 años en el desierto, y aquellos que no habían sido circuncidados por Moisés fueron circuncidados ahí en Gilgal. Es la ciudad del pacto. Es la ciudad que significa su nombre, donde roda la piedra, donde rodaron los prepucios. El lugar de la concentración. El primer campamento, donde se erigieron un monumento con 12 piedras que tomaron del Jordán cuando el Jordán se les secó y cruzaron el Jordán. Pero en días de los profetas Elías y Eliseo se había convertido en un lugar de idolatría, donde ese monumento de 12 piedras había sido hecho un lugar pagano de adoración, y habían abandonado a Dios. Mucha iglesia se queda en Gilgal, mucha iglesia se queda encerrada en el recuerdo de los logros del pasado y no quieren cambios. Muchos están deseando regresar a lo normal. Quiero darte una mala noticia en esta mañana para terminar. No vas a volver nunca a lo normal, porque Dios nos va a mover a una nueva realidad, a una nueva dimensión. Pero Eliseo no quería Gilgal, a pesar que es un lugar muy honrado por el pueblo judío. De ahí se van a Betel. ¿Te recuerdas Betel? Yo estuve dando una enseñanza el día miércoles sobre Jacob. El lugar que antes se llamaba Luz, pero Jacob lo llamó Betel, porque dijo: ciertamente Jehová estaba aquí, yo no lo sabía. Este lugar será llamado casa de Dios y puerta del cielo. Porque mucha iglesia está estacionado en su Betel, en su iglesia, y para ellos solo la iglesia es un santuario encerrado en 4 paredes. Betel es el lugar donde hay sueños, donde hay visiones, donde ángeles suben y ángeles bajan, donde Dios da una palabra. Hay gente que se acomodan, y todo solo en el área espiritual, en gritos de júbilo, danza, cantemos, gritemos y hagamos. Hermano, hay gente que se derrite dentro del santuario, pero saliendo de la puerta no saludan a nadie. Saliendo de la puerta no evangelizan a nadie. Es más, se esconden su Biblia y nadie sabe que es cristiana, que es cristiano. En el trabajo nadie la conoce como hija de Dios. Pero en el templo, en Betel, pero no quieres cambios, pero no quieres pagar el precio.
Nos vamos a Jericó, le dice Elías, y en cada lugar le decía, quédate aquí, pero finalmente cruzan el Jordán y lo cruzan en seco, porque es necesario pasar al otro lado para que suceda el milagro. Hay necesidad de separación. Las aguas se separaron para que sucedan los cambios, para que suceda el milagro. Y muchas veces los milagros están sucediendo a nuestros propios ojos y no nos damos cuenta. Pero el Señor tiene grandes planes para nuestra vida. Y Dios desea en esta mañana, iglesia, que cruces el Jordán. Y Dios desea en esta mañana que le des lugar al llamado de Dios. Y que estemos dispuestos, oiga esto, que estemos dispuestos a hacer sacrificio a nuestro Dios, como lo hizo Eliseo, a tomar aquello que tanto amas, aquello que es tan significativo para ti, y te desprendas de aquel arado, y que te desprendas de aquello que tanto amas, para que puedas atender el llamado de Dios y caminar en pos de aquel que te llamó, en pos de aquel que fue a la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Iglesia del Señor, tiempos mejores vienen en medio de la crisis, en medio de la situación. Días gloriosos vienen para la iglesia de Jesucristo. Oramos en esta mañana. Padre, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia. Señor, gracias porque en medio de todos estos cambios, Señor, porque en medio de todos estos protocolos y de todo este acomodamiento que estamos viviendo, Señor, tú tienes algo grande para cada uno de nosotros. Gracias por cada lección de vida. Señor, nosotros no nos queremos quedar ni en Gilgal, no nos queremos quedar en Betel, no nos queremos quedar en Jericó, aunque ahí caigan, Señor, las murallas, aunque ahí hemos visto tu mano poderosa. Nosotros queremos, Señor, cruzar al otro lado. Queremos, Señor, ver esos carros de fuego, esos caballos de fuego. Señor, nosotros estamos esperando tu venida. Nosotros estamos con nuestra cabeza levantada hacia arriba, esperando el día glorioso que tú vienes por tu iglesia. Oramos, Señor, por cada uno de tus hijos. Y te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, de la iglesia local que están, Señor, en preparativos, Señor, acá en el santuario, Señor, haciendo todo esto para tener preparado este lugar para la reapertura de nuestro servicio. Bendice la vida de tu siervo y de sus colaboradores. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de presentar tu palabra. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre precioso de Jesús. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.